Tú me inspiras, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Dios verdadero. El único amor que es perfecto, perfecto. Jesús, Rey de los cielos. Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Perfecto Dios que descendió para abrirnos el camino con su amor. Perfecto amor que se entregó. Perfecto Dios resucitó. A la muerte con poder él derrotó. Perfecto en gloria volverá. Rey de los cielos, Dios verdadero. Eres tú, el único amor perfecto, perfecto. Muy buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Que Dios les bendiga, ¿todo bien? ¿Se escucha bien del otro lado? Bueno, qué bueno. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos juntarnos a través de este medio, así que la Iglesia de Jesús no conoce de límites a la hora de reunirse, porque lo que nos nuclea es el mismo Espíritu Santo, nos hace estar unánimes y Él nos da las herramientas para que podamos, en el nombre de Jesús, hacer este culto en esta tarde y poder estar reunidos de esta manera. Qué bueno verlos, qué bueno que se van conectando ahí. Quiero dar gracias a Dios porque en esta mañana estuvimos entregando unos almanaques en la iglesia. Hacía muchísimo que no tenía contacto con algunos de ustedes. Fue hermoso poder verlos, poder charlar un ratito después de tanto tiempo, casi un año. Hoy nos dimos un muy lindo gustito a la mañana, ahí con unos hermanos que me estuvieron acompañando, así que damos gracias a Dios por eso. Los que no han podido ir en esta mañana, que no han podido ir a buscar el almanaque, algunos que me han pedido se los hemos guardado y otros que se pueden comunicar conmigo o con Lea, que les vamos a estar haciendo llegar el almanaque o vamos a combinar para que lo puedan tener, para que todos puedan tener el almanaque para el 2021. Así que doy gracias a Dios por esta mañana, porque fue lindo encontrarnos. No sabíamos si abrazarnos, si chocarnos los puños, y no sabíamos qué hacer, pero bueno, la emoción se podía ver detrás de los barbijos. Así que damos muchas gracias a Dios por eso. También ayer estuvieron trabajando los hermanos que están con esta actividad social de la escuela bíblica, repartiendo los bolsones. También ayer a la tardecita los hermanos estuvieron siendo de bendición para muchas familias de la escuela bíblica, entregando bolsas con productos, cositas para fin de año y también el almanaque. Ahora vamos a estar pasando unas fotitos, mientras tanto, de algo de la actividad que se hizo ayer. Participaron todos, los chicos. Ahí tenemos los bolsones con las cositas que fueron entregadas. Ahora si hay alguna foto vamos a ver el detalle de la bolsa que hicieron los hermanos también para entregar estos productos.
Ahí tenemos a los muchachos trabajando. Algunas de las maestras también que se acercaron. Y todas esas bolsas ayer, bueno, fueron repartidas para la escuela bíblica. Ahí tienen los productos. No pasemos las marcas para no mandar los chivos. También con un regalito para los chicos, de cositas para fin de año. Así que palabras solamente de gratitud, primero al Señor que nos da la posibilidad de poder realizar la obra, y después a cada maestro, a cada hermano que estuvo participando en el día de ayer, a cada familia que hizo posible que esto se pueda llevar adelante. Quiero agradecer al Señor en particular, pero también a la escuela bíblica que todo este año ha sido una bendición para el cuerpo de Cristo. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos trabajando. La obra no termina acá, hay muchísimo por hacer todavía, muchísima tarea por realizar. Esto es solo el comienzo. El año que viene, si Dios lo permite, vamos a seguir con toda esta actividad. Así que darle gracias al Señor. Muy bien, para empezar voy a hacer una oración y ahora después vamos a cantar unas canciones para alabar al Señor. Padre bueno, Señor, tú eres digno, Padre, de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Queremos que venga tu reino a nosotros en medio de esta reunión, Padre Santo. Tu misma presencia a través del Espíritu Santo, Señor, tocando nuestras vidas, nuestras familias, Señor, que hoy estamos presentes delante de un celular, delante de una computadora, pero estamos presentes delante de ti, Señor, en el Espíritu, esperando que tú nos hables, Señor, en esta tarde, para recibir de ti, Padre bueno, bendición y vida eterna, Señor. Bendice cada familia, Señor, hoy en este lugar, Padre amado. Llénalos con tu presencia y que cuando apaguemos el celu o cerremos la compu, salgamos transformados. Un poquito, Señor, un poquito, cada día un poquito más parecidos a ti, Señor. Padre, Espíritu Santo, ahora te entregamos el control de esta reunión, Señor. Queremos darte gloria y honra solo a ti. En el nombre de Jesús pedimos todo. Amén y amén. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser
en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza, solo en ti, mi esperanza, solo en ti, mi esperanza, solo en ti, solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz me llama a confiar, su amor es sin igual, siempre me saciará. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. La cruz en tu confiar. Siempre, siempre, siempre saciarás. No, no temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti, mi esperanza solo en ti. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro.
Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Qué lindo tiempo de alabanza, de oración, donde reconocemos la soberanía de nuestro Dios, donde exaltamos sus atributos, donde reconocemos que solo y únicamente a través de su gracia podemos estar juntos hoy, pasando este momento, porque fue un regalo inmerecido que tuvimos para nuestras vidas. El perdón de nuestro pecado, aquello que no merecíamos, aquello que estaba muy lejos de nuestro alcance. Jesús nos acercó el mejor regalo que podemos tener, su gracia. Y en esta tarde quería hablarles del distanciamiento social, ¿no? Que hoy se escucha tanto en medio de la pandemia, en medio de lo que estamos atravesando como sociedad. El distanciamiento social, la distancia entre los unos y los otros, que para mí existe desde muchísimo tiempo antes de que ocurra esta pandemia. Lo podemos ver muchas veces dentro de nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, y aún tristemente muchas veces lo podemos ver dentro de la misma iglesia. Ahí está la lucha de clases, el bullying, el racismo, la grieta, el fariseísmo. Todas estas son pequeñas muestras de que muchas veces vivimos para distanciarnos, de que muchas veces vivimos para destacarnos y aplacar al que tengo al lado para yo poder resaltar y pertenecer a una clase, a un estatus. Y nos distanciamos, no nos damos cuenta y nos vamos distanciando los unos de los otros. La lucha de clases, como le decía, todo hace que cada vez estemos más lejos. Pero ¿saben qué? Por más que esto muchas veces se mete hasta dentro de la iglesia, hoy quiero decirle que la iglesia de Jesucristo puede superar esto, puede superar la grieta. Que la iglesia de Jesucristo puede crear un puente entre lo que está separado. Y si no es así, lo invito a que podamos ver juntos cómo solucionó este problema la iglesia primitiva, entre judíos y entre samaritanos. Más grieta que ese, más distanciamiento social que eso que tenía la iglesia del primer siglo. Sin embargo, la iglesia primitiva pudo avanzar y superar este tema del distanciamiento. Cuando escuchó susurrar al Espíritu Santo en sus oídos, sean uno. Y la iglesia primitiva rompió las barreras culturales de aquella época, las barreras étnicas de aquella época, pero no por su propia fuerza, sino por el motor que los impulsaba, que era el Espíritu Santo, que es el que hace la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Eran esparcidos e impulsados a predicar el Evangelio en lugares donde nunca hubieran querido estar, donde nunca hubieran querido pisar, a tal punto
era el odio entre judíos y samaritanos que para ir a Galilea cruzaban el río Jordán rumbo a Perea para evitar pasar por Samaria. Pero hubo alguien, un fuera de serie, para mí, un evangelista, que se animó en el poder del Espíritu Santo a romper esa grieta. Y ese evangelista fue Felipe, quien predicó el Evangelio en Samaria. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos, el capítulo 8. Encontramos que la iglesia de Jesucristo, después del martirio de Esteban, comenzó a ser perseguida por Saulo de Tarso y se empezó a esparcir por toda la tierra. Y dice Hechos capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué tremendo, ¿no? Estaban siendo perseguidos y en vez de esconderse en el poder del Espíritu Santo, ellos, por donde los corrían, iban anunciando el evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra en el versículo 5 que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A dónde? Se habrán preguntado Pedro y Juan y todos los judíos, más judíos. ¿A dónde está predicando Felipe? ¿Saqué? Sí, Samaria, Pedro. Samaria, Juan. Y ahí estaba Felipe anunciando en la tierra mestiza, en la tierra de la mezcla. Estaba anunciando el evangelio de Jesucristo, cerrando una distancia que se había hecho prácticamente infinita. Un mensajero, un evangelista, el poder del Espíritu Santo, los milagros, los prodigios, cerraron la grieta y permitieron que una iglesia sea abierta en la ciudad donde los judíos no podían ni siquiera pisar. La grieta se había cerrado. Y dice que la gente en el versículo 6 estaba unánime y escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y déjeme decirle que el evangelio trae gozo a la ciudad. A la ciudad donde estaba el pecado, a la ciudad donde eran marginados. De repente, de un día a la noche, un evangelista, impulsado por una persecución a través del Espíritu Santo, envía el mensaje y se transforma esa ciudad en gozo, al ver los milagros y los prodigios. Alguien se animó a cruzar esa grieta, a cruzar esa separación étnica que había entre judíos y samaritanos. Nada más y nada menos que Felipe, quien después, más adelante, se uniría en el espíritu al carro de un etíope, del tesorero etíope, y le predicaría el evangelio también. ¿Cómo rompía las barreras este muchacho Felipe? A través del Espíritu Santo él era impulsado y Samaria comenzó a conocer a Jesús. Porque Felipe tal vez habría escuchado que Jesús dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe empezó por Samaria. Tal vez la iglesia primitiva se había quedado un poco cómoda en Jerusalén, por eso vino la persecución. ¿Y qué pasó?
llegó la segunda, tercera etapa del mandato del Señor. Y dice que en aquella época, como ustedes bien conocen, los judíos y los samaritanos se aborrecían, era una cosa que no se podían ni ver, por eso Jesús utiliza la parábola del buen samaritano y tantas otras cosas para hacer referencia a esto. Los judíos pensaban que los samaritanos eran una raza de media clase para abajo y que estaban religiosamente desviados. La historia nos habla y nos lleva al año 722 a.C., cuando Israel del norte cae y es colonizada por personas que mandaban los asirios. Y estas personas que eran llevadas a la tierra de Samaria, ¿qué hacían? Se casaban con los judíos que habían quedado en Samaria. Entonces de estos matrimonios salían mestizos. Y eso era Samaria. Y los samaritanos no reconocían el Antiguo Testamento, solo reconocían los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, pero no reconocían tampoco el Antiguo Testamento, porque la mayoría de los profetas eran profetas del sur. Entonces, como había algo de bronca entre unos y otros, los del norte, ¿qué hicieron? Nos hacemos nuestro propio templo en el monte Gerizim, y se hicieron su propio templo. Inclusive más detalles sobre esto era lo que le contaba al principio. Había veces en que los judíos tenían que ir a Galilea y por no pasar por Samaria cruzaban el río Jordán. Cruzaban el río Jordán para no pisar Samaria, rumbo a Perea, para evitar pasar por Samaria. Pero, el mensaje del Evangelio trascendería la barrera del primer siglo entre judíos y samaritanos. El Espíritu de Dios creó un hermoso compañerismo de creyentes sin odio existente. Y eso es lo que quiero para nuestra comunidad. Eso es lo que quiero para la parte de la iglesia de Cristo ahí en Lonchan. Un grupo hermoso de creyentes lleno de compañerismo sin odio, llenos del Espíritu Santo. Que nos dediquemos a armar puentes donde hay grietas, a abrazar lo que nadie quiere abrazar. La formación de una iglesia en Samaria era la confirmación de que el odio racial entre ambos extremos había sido destruido por el Espíritu Santo. Se había terminado, simplemente porque hubo alguien que entendió que Jesús murió por los pecados de todos. Samaritanos, judíos, argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, vecinos. Jesús murió por todos. Tal como comienza el capítulo 8 del libro de los Hechos, es probablemente que la iglesia en Jerusalén se había quedado muy cómoda y no había salido de Jerusalén. Y por eso la persecución, para que sean esparcidos y para que la iglesia pueda cumplir el mandato que Jesús había dado de serle testigos hasta lo último de la tierra. Y cuando hablo de lo último de la tierra, estoy hablando hasta de los gentiles, porque los apóstoles más adelante le predicarían hasta a los gentiles. Y así cumplieron el mandato que el Señor le había dado a la iglesia. Pero me pregunto, ¿por qué la iglesia no salía de Jerusalén? ¿Por qué la iglesia se había quedado tan cómoda ahí? ¿Por qué permanecieron en Jerusalén los apóstoles si Jesús le había dado un mandato? No tenían un templo ahí, no eran bien recibidos por las autoridades, no era un lugar tampoco cómodo para ellos, era algo difícil, era un desafío difícil, era predicarle a los mismos judíos, pero algo superable era. Pero predicarle a los samaritanos
para ellos era tremendamente imposible. Yo veo que probablemente se han quedado ahí los apóstoles porque crecieron en una cultura que estaba dividida profundamente por los límites étnicos. Entonces crecieron en medio de esa grieta y no querían mezclarse, pero Jesús llamó a que se mezclen, a que vayan a predicar a todos los lugares, a que vayan a anunciar el evangelio de Jesús a toda criatura. Les voy a hablar un poquito de Felipe, si les parece. ¿Quién era Felipe? Este tremendo evangelista. Y Felipe era alguien que había sufrido el desprecio en carne propia. Él sabía lo que era ser un ciudadano de segunda clase. Felipe fue quien cruzó la barrera entre los judíos y los samaritanos. Y él conocía por experiencia propia lo que significaba ser un ciudadano de segunda. Probablemente era un griego judío, hablaba muy bien el griego, y por ser así, para los judíos no era un judío 100% pura sangre, como se dice, sino que era un mestizo. Y Felipe sabía lo que era ser un ciudadano de segunda clase. Por eso él fue y anunció el evangelio. Y cuando dio a conocer lo que ocurrió en Samaria, multitudes le respondieron al ver la obra del Espíritu Santo y se convirtieron. A tal punto que la fama llegó hasta Jerusalén, donde estaba la iglesia bien ahí puesta. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron lo que Samaria había recibido, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para chequear de que todo vaya por los cauces. Estoy en el versículo 14 del libro de los Hechos, capítulo 8. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos. ¿Escuchó? De no pasar por la tierra, les imponían las manos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Las noticias habían llegado, como les decía, a Jerusalén y tuvieron que mandar a Pedro y a Juan para chequear cómo estaba todo. Dos galileos, dos personas que no se llevaban muy bien con los samaritanos. ¿Se acuerda que Juan en algún momento de alguna parte del Evangelio pidió que descienda, ¿se acuerda? ¿Que descienda qué? Sobre los samaritanos. Fuego. Juan una vez pidió que descienda fuego sobre los samaritanos, sobre los incrédulos samaritanos, y ahora llega de la mano de Pedro a imponer las manos para que el Espíritu Santo descienda sobre estas personas. Y Pedro y Juan, cuando vieron todo esto, seguramente quedaron pasmados. Más que pasmados, quedaron humillados por lo que encontraron. No podían creer lo que sus ojos estaban viendo. La escoria había recibido a Jesús. ¡Fua! Pero Pedro y Juan, ese viaje les marcó la vida a Pedro y a Juan, porque cuando regresaron a Jerusalén, finalmente comenzaron a predicar en lugares samaritanos. Dice el versículo 25, después de haber visto todo esto, Pedro y Juan, que recibieron ese tremendo cachetazo, dice que, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén
y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Pedro y Juan ya no eran los mismos. El muro racial se había derribado. Los samaritanos ahora abrazaban el Evangelio y al fin los apóstoles comenzaban a abrazar a los samaritanos. Así que Jesús en San Juan 17 dice que el mundo iba a creer en él cuando vieran la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Entonces yo pienso que qué importante es la unidad dentro del cuerpo de Cristo, que estemos cada día más unidos por el Espíritu Santo. Con el tremendo odio que existía entre los judíos y los samaritanos, Dios muestra a ambos lados la unión en una sola iglesia. La dependencia de los samaritanos a los judíos para recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, era una muestra clara y una señal sanadora de que ambos bandos se habían hecho uno solo. Lo hizo el Espíritu Santo. Y hoy, en una sociedad dividida en la cual estamos, en la cual muchas veces pertenecemos y somos parte de esto, inconscientemente somos parte y tenemos pensamientos discriminativos dentro de la misma iglesia, hermanos que son más espirituales, menos espirituales, hermanos que este sí, este no, yo me junto con este, con los otros no me gusta. ¿Qué le vas a hablar a este si siempre le hablas y parece que nunca entiende? Sin querer hacemos tanta diferencia. Y marcamos una línea en la arena y nos ponemos nosotros del otro lado y los hermanos del otro lado y hacemos una triste distancia social que hoy el Espíritu Santo quiere sanar. Quiere sanar esto dentro de la iglesia y hacer uno solo. Cuando Pedro más tarde fue a predicar a lo de Cornelio y muchos gentiles creyeron, Pedro, el que no quería a los samaritanos, sí, bueno, fue a predicar a lo de Cornelio. ¿Y Cornelio era samaritano? No, era gentil, peor todavía. Peor que peor. O sea, porque por lo menos los samaritanos eran una mezcla. Los gentiles eran gentiles, o sea, nada, ni una gota de judío. Y Pedro fue a predicar a la casa de Cornelio. Dice que muchos gentiles creyeron y no hubo necesidad de imponer manos, sino que inmediatamente recibieron el Espíritu Santo de Dios sin imposición de manos. La mandíbula de Pedro habrá quedado abierta al ver esto. Otra vez la escoria recibía el Evangelio, otra vez los marginados, los que no son judíos, reciben la gracia de Dios. Y esto sirvió como señal a los judíos, a los gentiles, a los samaritanos, que es el Espíritu Santo el que hace la obra, y que para acercarse a Jesucristo no existen clases. Para acercarse a Jesucristo no existen escalafones. Ni siquiera se puede comprar algo de la iglesia, porque si usted después lee el pasaje que yo estoy leyendo, se va a dar cuenta que no hablé de Simón, el mago, que quiso comprar lo que los apóstoles hacían. Después lea algo que es interesante. No se puede comprar. No se puede comprar esto. Es por gracia, es el Espíritu Santo. No existen clases sociales. Acá no puede venir un rico a comprar ningún ministerio, porque si no haría lo que la iglesia llamaría herejía, la simonía. De Simón sale la simonía, la herejía de querer comprar cargos en la iglesia. En la iglesia no se compran cargos. Uno no está por ser el hijo de, el sobrino de, está porque el Espíritu Santo lo levanta y lo pone en el lugar.
Entonces, ¿qué quiero decir con esto para finalizar? Que el Espíritu Santo es el factor de unidad que transformaría a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles, a los sudafricanos, a los japoneses, a los chinos, a los bolivianos, a los paraguayos, a los brasileros, en un solo cuerpo. Es el Espíritu Santo el que nos hace un solo cuerpo. Así que, hermano querido, te pido que dejemos que el Espíritu Santo nos prenda fuego. Y que tengamos esa tenacidad que tenía la iglesia primitiva para anunciar el mensaje de Cristo aún en medio de la persecución, y que no tengamos la capacidad de elegir a quién entregarle esta gracia, porque es para todos. Es para todos. Es para vos, es para mí, es para tus hijos, es para los amigos de tus hijos, para tus vecinos, para aquellos que no puedes ver. Es para todos. Esta gracia es para todos. Rompamos las barreras culturales. En un mundo donde un congreso se divide a la mitad, en un mundo donde sos de Boca o sos de River, en un mundo donde parece que siempre tenemos que estar de un lado o del otro, estemos del lado de Jesús, que está por todos. Todos necesitan a Cristo, absolutamente todos. Los pañuelos verdes, los pañuelos celestes precisan a Cristo. Todos, absolutamente todos precisan a Cristo. Entonces hoy pido encarecidamente que rompamos las estructuras donde nos movemos y abracemos lo que nunca nos imaginaríamos que íbamos a abrazar a través del Espíritu Santo. Animémonos, fortalezcámonos los unos a los otros y dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Lo que pasaba culturalmente fue aprovechado por el Espíritu Santo para expandir el reino de Dios. ¿Qué le parece si lo que nos está pasando hoy no lo aprovechamos como iglesia de Jesucristo y nos despertamos de una vez por todas y llenamos las calles de Jesucristo? Yo pido que el Señor nos avive en este tiempo. Que Dios los bendiga, que Dios los fortalezca en este tiempo, hermanos queridos. Ahora nos va a habilitar un ratito, mi hermano, para que nos saludemos. Hoy tuvimos una reunión ilimitada, ¿no? Porque se me secó la garganta de tanto hablar. Bien. Pablito, habilitanos que nos saludamos. Ok. Saludos desde Santa Teresita. Hola. Hola, Viti. Hola. ¿Cómo están? Hola. Navidad. Hola, Gra, ¿cómo ¡Hola a estás? todos! Hola, Sofi. Hola. Sí. Hola, Sofi. Sí. Qué lindo, Hola, Vito. Ay, Aradel, ¿qué pasa? Hola, Ali. Hola. Sí. Qué lindo, mi amor. Amor. Qué lindo. Hola, Oli. Hola, Willy. ¿Eh? Hola, abueli. Casi cabecea la cámara. Decile. Hola, Luco. Qué lindo. Hola, Cris. Hola, Ali, Robert. Te extrañamos tanto. Sí, nosotros también. Te abrazo fuerte, amiga. Te quiero. Hola, Mati, el pastor. ¡Hola, Viti! ¡Hola, Viti!
Hola, Delphi. Hola. Hola, Delphi. Sabe. Hola, Sabe. Hola, Roberto. ¿Qué pasa? Hola. Gracias. Susi. Hola. Hola a todos. Hola, Tita. Hola, Rita. Hola. Todos. Hola. Fernando. María, hermosa. Divina. Ya verlo. Hola. ¿Lo ves bien, Silvia? Fernando. Hola, Mari. Hermano, tenemos que cerrar la iglesia. No. Hola, mi amor. Hola, Susi. Te quiero un montón. Te quiero, te extraño. También. Hola, Robert. Hola. Gracias. La familia agradecido. Gracias a vos. Gracias, Nabucco. A Lili. Gracias, Lili. Grande, Lili. Cada año más rico. Cada vez te salen mejor, ¿eh? Ay, qué lindo, qué lindo. Hola, sí, ¿cómo andas? Hola. Ey. Qué lindo, Vito. ¿Cómo andas? A mí me queda menos. Hay que mandar otro. Para fin de año, todavía. Norma. Hola. ¿Cómo andan todos? Hola, Vicky. Te saludan, Vicky, vení que te saludan. ¿Qué pasa hoy? ¿Pagamos más porque tenemos más tiempo? Somos ilimitados. En el Espíritu Santo somos ilimitados. Tenemos el VIP. Está buenísimo. Ay, mira qué hermoso. ¡Delphi! Es regalo de Navidad. Claro. Hola, Bueno, Lili. hacemos una cuenta regresiva de 10 a 0 y nos vamos, ¿eh? Dale. 10, 9, 8, 7, 6, Navidad! 5, 4, 3, 2, 1.